plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy tenemos el juego El Foro de Trajano, el último juego de Stefan Feld después del Carpe Diem para este año. Y desde ahora pues lo único que puedo decir es que si os gusta el plástico, quitad el vídeo. Si solamente os gustan los juegos temáticos, quitad el vídeo. Si no os gustan las ensaladas de puntos con sus losetitas, con sus puntitos, con sus 800 maneras de puntuar diferentes, si no os gustan los juegos abstractos en el que no sabes lo que estás haciendo, quitad el vídeo. Porque, señoras y señores, niños y niñas, Feld ha regresado otra vez con un juego que por fin podemos reseñar, porque es un juego más que decente y no es un aprobado justito como nos tiene acostumbrados en los últimos juegos y en los últimos años a alguna cagadita que otra. Así que, como digo, el Foro de Trajano Feld está de vuelta, un juego más que notable, un juego que pasamos a analizar a continuación, juego de 2 a 4 jugadores, aproximadamente unos 120 minutos, 2 horitas de juego, y pues eso. Pasamos directamente de lo que va el juego, ¿no? Realmente los juegos de Feld no todos sabemos perfectamente que su fuerte no es el tema, así que vamos al lío, vamos a entrar en materia, cómo funciona el Foro de Trajano. En primer lugar, sacamos el tablero. Cogemos las cartas de calle y formamos 3 mazos con 8 cartas en cada uno de ellos. Vamos a la plaza del foro y colocamos los mosaicos. Por ejemplo, para una partida de 4 jugadores, los colocaremos con esta disposición de forma aleatoria. Colocamos los edificios dobles por una cara para que sean todos de doble color y por la otra para que tenga un edificio gris y otro de otro color. Fijaros que por el dorso siempre va cambiando, es decir, colocaremos la mitad aproximadamente en cada una de las dos zonas. Colocamos los marcadores de jugador al inicio de cada uno de los 3 tracks que son los de Basílica, Mercado y Biblioteca. Cada jugador coloca su marcador de puntos de victoria en la casilla 0. Hacemos lo mismo con los edificios simples, al igual que hemos hecho con los dobles. Colocamos más o menos la mitad del lado coloreado y más o menos la mitad del reverso, que va a ser el lado gris. A continuación coloca los tribunos, los constructores, los asistentes, todos los trabajadores de cada uno de los colores, los multiplicadores y las monedas en una reserva junto al tablero. De forma aleatoria elige una carta de Trajano de cada uno de los mazos y ve colocándolo en la zona correspondiente para preparar los objetivos de cada uno de los 3 ciclos de la partida. Por último, coloca los fragmentos de la columna de la siguiente forma: la de 1 sobre este mazo, la de 2 sobre este otro mazo y la de 3 que será la activa en este lugar. Coge tu tablero de jugador y coloca la ficha de mejora por el lado que tiene 2-3 en la casilla de la izquierda en la posición inicial. Coge 4 losetas de grúa de diferente color y colócalas como quieras en las 4 esquinas de la rejilla de tu tablero. Separa las 3 losetas que tienen una emisaria femenina de todas las que hay en el juego y elige una de ellas al azar. Descúbrela y colócala en un lugar correspondiente de tu tablero personal, eligiendo cualquiera de los 2 espacios que correspondan. A partir de ese momento ganarás la habilidad correspondiente. Coge las otras 2 y colócalas aleatoriamente en cualquiera de 2 posiciones opuestas sobre las grúas. Es decir, en este caso yo las coloco aquí, pero también se podría haber colocado en la azul y en la roja. Rellenaremos todo nuestro tablero con los emisarios, teniendo en cuenta que los templos hay que dejarlos libres. Y nos sobrarán
3 losetas de emisario. 2 de ellas irán a las esquinas que no hemos rellenado antes y la última, que podremos mirar, ojear antes de colocarla, irá a la parte inferior derecha. Cada jugador cogerá un tribuno, un constructor y un asistente, además de una moneda. También al azar recibirá uno de los trabajadores en un color. Los colocaremos en el almacén de nuestro tablero y ya solo nos quedará sortear quién va a ser el jugador inicial que recibirá este token. La partida se divide en 3 ciclos que están relacionados con los 3 montones de cartas que tenemos sobre el tablero. Y además en cada uno de esos ciclos va a haber 4 rondas. La hoja de resumen resulta muy útil. En el orden de turno lo que haremos es elegir una loseta y construir una vez uno de los edificios. Y cuando termine el ciclo 1, 2 y 3, lo que habrá es una fase de puntuación. Lo primero que hacemos en cada ronda es coger 2 cartas del mazo correspondiente y mostrarlas aquí. Una vez hecho eso, obtendremos 2 iconos que son los que se van a activar para poder coger 2 losetas en nuestro tablero. Esas 2 cartas son las que van a definir las losetas que tengo que coger. Es decir, tengo que coger cualquier loseta de la fila del barco y tengo que coger otra loseta de esta fila de aquí. Es decir, un ejemplo, pues podría coger esta de aquí y podría coger esta de aquí. Y con eso cumpliría. Pero tenemos varias opciones más. No tiene por qué ser la primera, puede ser cualquiera de las filas, recordad. Pero hay una opción para romper esta regla, que es la siguiente. Si disponemos de tribunos, podemos saltarnos esta regla descartando un tribuno. Si descarto un tribuno, puedo escoger el lugar que quiera del tablero a la hora de coger una loseta. Es decir, podría coger una de esta fila, por ejemplo, esta de aquí, y en lugar de coger una de esta fila, descarto un tribuno y elijo cualquiera que yo quiera. Por ejemplo, esta de aquí. En el caso de que no me cuadre ninguna de las 2 filas o columnas que tengo que coger, también tengo la opción de descartar 2 tribunos, es decir, es acumulable, para así coger las 2 losetas que yo quisiera de cualquier lugar. Por ejemplo, estas 2 que veis aquí. Todo esto que estoy explicando ocurriría de manera simultánea. Cuando todos los jugadores tienen 2 losetas, lo que hacen es en secreto mirarlas, elegir una de ellas y pasarle al jugador de la derecha una de las 2 losetas, de tal manera que tú recibirías por la izquierda una loseta de otro jugador. Y estas 2 losetas van a quedar aquí ocultas, evidentemente las vas a poder ver, pero quedarán ocultas hasta que llegue tu turno. En el momento que llegue nuestro turno es la hora de decidir con cuál de las losetas nos quedamos. Nos vamos a tener que quedar solamente con una para usarla. Pero también tenemos la posibilidad de descartar 2 tribunos para así utilizar las 2 en lugar de una. La acción normal sería utilizar solo una y descartar la otra. En el caso de que me quede con esta, que es la del otro jugador, y descarte esta que es mía, pues esta iría a este lugar donde está el barquito. En el caso de que me quedara con la mía para usarla, la del otro jugador siempre se va a ir fuera al lado de nuestro tablero. Es decir, uséis o no uséis las losetas, las de vuestro jugador, las de vuestro color irán aquí y las del color del jugador de izquierda que os pasa las losetas irán aquí fuera. Cuando usamos una loseta pueden pasar varias cosas. Aquí tenéis varios ejemplos de lo que podemos ganar. Por ejemplo, con esta loseta de aquí pues ganaríamos un tribuno y un trabajador amarillo. Con esta de aquí ganamos 2 constructores. Con esta de aquí elegimos cualquier trabajador de cualquiera de los 4 colores y además una moneda.
Con esta de aquí lo que haríamos es ganar una moneda y ganar un avance en la mejora de nuestro tablero. Es decir, iríamos aquí y avanzaríamos una posición. Y por último tenemos los ciudadanos, que en el juego hay 3 tipos diferentes. Si usamos una loseta de ciudadano, lo que hacemos es directamente llevarla a su lugar correspondiente. Vamos a ver cómo funciona esto. Si yo, por ejemplo, cojo y uso la loseta de ciudadano de este tipo, la llevaría a cualquiera de los 2 lugares que hay disponibles. Siempre empezamos por el de la izquierda. Y cuando haga esto, voy a ganar automáticamente la habilidad para toda la partida que venga a la izquierda, luego las explicaremos. Lo mismo pasaría con este ciudadano de aquí. Lo llevaría, elegiría una y lo colocaría y ganaría la habilidad. ¿Qué ocurre si tenemos ya un ciudadano? Pues tenemos varias opciones. Podríamos colocarlo aquí para ganar otra habilidad, pero también podríamos colocarlo en una segunda posición de la misma fila para automáticamente ganar un beneficio que veis ahí, que en este caso sería pues o una moneda o un tribuno. Después de utilizar una loseta vamos a poder construir un edificio, pero antes debemos de saber 2 cosas, que en cualquier momento podemos descartar 2 trabajadores del mismo color para conseguir un constructor, o que si cogemos un trabajador de cualquier color y lo juntamos con un asistente, vamos a poder cambiar ese color del trabajador al color que nosotros queramos. Es decir, sirve para cambiar de color. Y de esa manera obtendríamos un trabajador verde, por ejemplo, pero también podría ser rojo o amarillo. Dependiendo del tipo de edificio que quiera construir, tengo que descartar los trabajadores o los constructores pertinentes, y recordad que también podéis utilizar los asistentes para cambiarle, por ejemplo, el color a uno de los trabajadores. En primer lugar, explicamos cómo construir un edificio sencillo gris. Pues sencillamente descartando un constructor. Si queremos construir un edificio sencillo verde, pues descartaríamos un trabajador verde. Si queremos construir uno doble de color rojo, descartaríamos 2 rojos. Y si queremos construir, por ejemplo, uno doble que está mezclado con un trocito azul y otro gris, pues descartaríamos los correspondientes a esos colores. Es muy sencillo, como podéis ver. Imaginad que hemos construido este edificio de aquí. Pues lo que hacemos es buscar en nuestro tablero un lugar legal para colocarlo. Digo legal porque, por ejemplo, no se podría colocar encima de un templo. Así que busco un hueco y lo coloco en ese hueco. Como he construido un edificio de este tipo y soy el jugador rojo, avanzaría una posición y automáticamente ganaría un tribuno y un trabajador de cualquiera de estos colores. También, si tengo disponible, cogería uno de los emisarios y lo colocaría en una de las zonas correspondientes al color que he construido, que sería el azul. Si no hay nadie que ya ha construido algo en el color azul, pues yo podría elegir cualquier lugar donde colocarlo. Pero si, por ejemplo, hubiese un jugador que ya tiene en otra zona azul uno de sus emisarios, yo no podría venir aquí. Tendría que seguir en esa misma zona azul y colocaría yo donde quisiese el emisario. Por supuesto, si hubiese construido un edificio de 2 colores, colocaría 2 emisarios azules en lugar de uno. Siempre que construyamos edificios de colores, colocaremos un emisario por cada uno de los cuadrados de ese emisario, de ese color. Es decir, estas son las de 1 y las dobles serán 2. Siempre que construyamos los edificios grises, lo que haremos es ir al track correspondiente y dependiendo del tipo de edificio gris, avanzaremos una posición en cada uno de esos lugares del track, sabiendo que en el momento que alcancemos la segunda posición siempre vamos a poder elegir el beneficio del lugar al que hemos llegado o el anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, llego
al último lugar, al cuarto, voy a poder elegir cualquiera de los edificios anteriores. Si construimos este edificio, lo que haremos es lo siguiente: puntuaremos, ganaremos puntos de victoria. Y para ello deberemos de ir al fragmento de columna que esté activo en ese momento y sumar esos puntos, en este caso serían 3, más vamos a nuestro tablero de jugador y contamos el número de ciudadanos que tengamos activos. En este caso sería 1, 2, este no estaría activo, y 3. Es decir, 3 más 3 puntuaríamos 6 puntos. En el caso de que al colocar nuestro emisario cerremos, completemos una zona, en este caso sería la roja, podremos ganar un beneficio que es esto que tenéis aquí. Podríamos ganar o un tribuno, o un asistente, o una moneda, o una mejora, un avance en la mejora, o 2 puntos de victoria. En cuanto a los beneficios de los diferentes tracks, pues aquí ganaríamos un tribuno y un trabajador de cualquier color, aquí ganaríamos un constructor, en este de aquí lo que haríamos es que podemos colocar un emisario en una casilla de águila, encima de una casilla de águila de estas que veis aquí, y este de aquí es que cogemos una loseta de colonia de nuestro tablero y la usamos inmediatamente. Por aquí tenemos 2 asistentes, 2 tribunos, un avance en nuestra loseta, la mejoramos una posición hacia la derecha, y esta de aquí es que llevamos una acción adicional a cabo, una acción adicional de construcción. Por aquí ganaremos una moneda, ganaremos cualquiera de las cosas que tenemos aquí en esta tablita. En esta de aquí lo que haremos es que colocamos uno de nuestros emisarios en cualquier casilla de color del foro sin tener en cuenta la regla de colocación del color, pero evidentemente no encima de las casillas de águila. Y por último tenemos esta de aquí, que es que cogemos una loseta de colonia de nuestro tablero y la usamos inmediatamente. Fijaros que tanto aquí como aquí, si llegamos a la cuarta posición, nos saldremos y automáticamente haremos la acción de cuando construimos este edificio gris. Es decir, puntuaremos otra vez lo que os he explicado anteriormente. Los puntos que estén en el trozo, en el fragmento de columna correspondiente, más el número de los ciudadanos activos que tengáis en vuestro tablero. Al final de cada uno de los 3 ciclos que tiene el juego, llegará la puntuación. Hay varias cosas que tenemos que puntuar. Vamos a empezar antes de la puntuación por pagar a nuestros ciudadanos. Debemos, porque no es obligatorio, podemos coger y tenemos la opción de no pagarlo, pero tenemos que pagar los que queramos que se queden de forma activa, es decir, por su anverso, en esta zona de aquí. Yo tengo solamente 3 monedas, así que con mucho voy a poder dejar activados 3 de los 4. Pago las 3 monedas y pues elijo que este se va a quedar desactivado porque no tengo más monedas para poder pagar. Una vez hecho esto, lo que hacemos es puntuar. En primer lugar, miramos las grúas que tengamos sin loseta encima, es decir, esta y esta. Y puntuamos los edificios de estos 2 colores. Por ejemplo, en el caso del edificio azul, tengo uno aquí. En el caso de los verdes, tengo uno y otro. ¿Qué es lo que puntúo? Me fijo en los puntos del fragmento de columna actual, que en este caso serían 3, y puntúo 3 por cada uno de esos edificios. Es decir, por el azul tengo 1, así que puntuaría 3 puntos. Gano 3 puntos y esto le doy la vuelta. Por los verdes gano 3 y 3, 6 puntos. Y esto le doy la vuelta. De esta manera solamente vamos a puntuar en la partida por cada uno de los colores una sola vez. Una vez hecho lo de las grúas, pasaríamos a la puntuación de los edificios grises. ¿Cómo funciona esto? Tenemos que ir mirando fila por fila. Donde no tengamos ningún ciudadano, el juego nos va a proporcionar un punto de victoria. Donde tengamos 1, nos va a proporcionar 2. Es decir, aquí, aquí y aquí. Y si tuviéramos en alguna de las filas, como no es el caso, si esto estuviera por su lado activo, pues sí que en esta fila nos daría 3 puntos por cada uno de los edificios, pero solamente nos va a dar 2.
Vamos a ver el ejemplo para entenderlo mejor. En esta fila de aquí, como tenemos un ciudadano, nos da 2 puntos de victoria por cada edificio diferente que haya en esta fila. Es decir, este y este. 2 edificios. Por 2 puntos, 4 puntos de victoria. Vamos a esta fila de aquí. Solamente puntuamos 1. Y tenemos 1. 1 por 1, 1 punto de victoria. Aquí tenemos dos ciudadanos, o sea, 2 puntos, pero no tenemos edificios, así que nada. Aquí tampoco tenemos edificios, nada. Vamos a este de aquí, que es solamente 1 punto, y tenemos un edificio, pues 1 por 1, 1 punto. Y con eso puntuaríamos todos los edificios grises de nuestro tablero. A continuación, lo que hacemos es ganar puntos en lo referente a las águilas que hay por el foro. En primer lugar, si tenemos algún emisario encima de algún águila, como es este caso, ganaríamos 2 puntos de victoria. Y si tenemos emisarios adyacentes ortogonal a las águilas, también ganaríamos 1 punto. Es decir, aquí tenemos 2 y 1, 3, 4 y 5 puntos de victoria que ganamos en referente a las águilas. Además de esto, tendremos también que puntuar el mayor área de emisarios conectados de manera ortogonal. Es decir, aquí solamente tenemos 1, aquí tendríamos 3 conectados ortogonalmente y aquí tendríamos 4. Así que puntuamos esta de aquí. ¿Cómo funciona esta puntuación? Ya que sabemos que tenemos 4, tendremos que fijarnos en nuestro tablero. Buscamos el número 4, que en este caso estaría aquí. Miramos el número de abajo y esos son los puntos de victoria que ganamos. En este caso, 2. Por último, lo que hacemos es comprobar las misiones de Trajano para ver si las hemos cumplido. En todas las misiones siempre va a haber 2 objetivos posibles. La de aquí va a ser siempre de construcción y la de abajo va a ser de posesión. Es decir, miramos si hemos construido esto. Esto en concreto son que construyamos 2 edificios grises en columna, adyacentes, ortogonales, y que sean diferentes. Miramos, por ejemplo, y pues buscamos que aquí tenemos 2 construidos, pero como son iguales, no vamos a poder ganar este objetivo de aquí. Si hubieran sido diferentes, sí que lo hubiésemos ganado. Miramos lo de abajo, que es sencillamente ver si yo tengo esos recursos o no los tengo. Pues sí que los tengo. Tengo este de aquí, tengo este de aquí y tengo la moneda. Así que sí que cumpliría este objetivo. Si hubiese tenido otros 2 asistentes y otra moneda, puntuaría 2 veces. Lo mismo pasa con la construcción. Es decir, se puede puntuar varias veces los objetivos y se pueden cumplir incluso los 2. Una vez hecho esto, puntuamos. Si yo he puntuado, como es el caso, solamente una vez, me fijo en mi ficha de mejora, voy a la cabeza del Trajano y miro en la parte de arriba si estoy en la zona del 3, en la zona del 5 o en la zona del 7 puntos. Como estoy en la zona de 3, pues lo que hago es ganar 3 puntos. Si hubiese tenido esto 2 veces, pues ganaría 6 puntos. Y con esto estaría todo dicho en cuanto a la puntuación. Bueno, pues así es como se juega a el foro de Trajano. No sé si os habéis dado cuenta, pero Fel es una persona muy cuadriculada, como buen matemático, ¿no? Y entonces, pues el juego, siempre, sus juegos van a ser de 2 a 4 jugadores. En este caso, pues tiene el juego la duración de 3 ciclos y 4 rondas en cada ciclo. Así que si echáis la cuenta, ya sea 2 a 3 o 4 jugadores, no hay ninguna necesidad de adaptar el rollo de que gire el jugador inicial hacia derechas y demás, porque cuadra perfectamente a cualquier número de jugadores. De hecho, creo que ya hay un amago de versión en solitaria en la BGG, que la gente tiene una inventiva del carajo, o sea, porque acaba de salir y han hecho una versión en solitaria que no he probado, pero que en principio parece que está, bueno, que parece que es bastante potable. Entonces, no sale de su patrón, de 2 a 4 jugadores. Ensaladísima de puntos, sí. Muchas cosas que puntuar, sí. Juego abstracto, sí. ¿El juego está bien? Pues el juego está bastante bien. El juego yo creo que de lo último que ha hecho es de lo mejor sin duda alguna. Carpe Diem era entretenido, algunos juegos eran entretenidos, pero algunos eran ya bastante pues defectuosos o muy flojetes, ¿no? En este juego lo que hace es básicamente una de esas cosas que a mi parecer resultan tan difíciles de hacer en un juego, que es utilizar una mecánica ultra sencilla
y conseguir un juego en el que tienes mucho que decidir, mucho que pensar, te provoca AP y tiene mucha profundidad en ese sentido, ¿no? Así que para mí es una de las cosas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el juego Heaven and Nail, pues que peca, entre comillas, ¿no? De lo mismo, o sea, utilizas unas mecánicas muy sencillas y tienes un juego súper completo y muy bien hecho, ¿no? Le da mucha profundidad. ¿Qué es lo que mola de este juego? Pues lo que mola realmente es las diversas mecánicas que sí que a lo mejor no son absolutamente novedosas, son de otros de sus juegos, son de algún otro juego diferente también, ¿no? Pero las entremezcla muy bien y funcionan todas muy bien dentro del juego. Entonces, ¿qué es lo curioso? Lo que más veo que destaca, pues quizá que en el juego lo que vas a tener que hacer es adaptarte. Evidentemente tú robas medianamente, en la mayoría de las veces, al azar, 2 losetas, una te la van a pasar, una descartas, otras te pasan. ¿Qué ocurre? Que entonces, en este sentido, es un poco táctico barra azaroso, ¿no? Vas a tener dos losetas y te vas a tener que ceñir a eso. Bueno, tenemos esa regla, que es la de los tribunos, con la que quizá eliminamos un poquito eso, pero tampoco del todo, pero tenemos que adaptarnos. Y ahí, en cómo nos adaptemos, pues va a ser una de las claves del juego, ¿no? Cómo hacernos a eso. Evidentemente, pues tenemos ciertas cosas que nos van a dar ventajas y que son muy útiles. Por ejemplo, los ancianos. Ganar ciertas habilidades para toda la partida nos va a resultar muy beneficioso. Más de una vez va pues a ser el punto que nos desbloquee en el caso de que no tuviéramos esas habilidades. Luego también tiene el puntito de paso la loseta, pero también me fijo en si la loseta que estoy pasando ayuda o no beneficia para nada al jugador. Así también tiene ese rollito un poco drag de estar pendiente del de tu derecha, ¿no? En este caso. Entonces, son muchísimas cosas, ¿no? La cosa del rollo de las construcciones, pues eso, lo típico ya, zona delimitada, esto que parece ser una mecánica súper de moda, ¿no? Zona delimitada de tu rejilla que tienes dentro de tu tablero personal y tienes que construir y cumplir unos determinados objetivos. Entonces tienes que estar muy pendiente de cómo construyes, el orden que construir, la loseta que coges, dónde la coges, para que luego tener espacio para hacer esos objetivos, etcétera, etcétera. Además, como son dobles los objetivos, también tienes que tener en cuenta con los recursos, o los quecos, o los meples, con lo que te quedas. Tiene también lo del rollo del pago por los ancianos que tenga, etcétera, etcétera. Los activos, los desactivos. O sea, quiero decir, son muchas cositas juntas que se integran de maravilla y perfectamente dentro del juego. ¿No es temático? Pues claro que no, es Fell. De ninguna de las maneras va a ser temático. Puedes estar haciendo el foro del Trajano, estar en tu colonia, como puedes estar haciendo pues unas zapatillas en África, o puedes estar merendándote pues no sé, unos espagueti en tu casa, en la cocina. O sea, es que es lo que hay, es Fell. No vais a tener nada de nuevo en ese sentido. Si os gusta el rollo Fell, pues el juego está bastante bien. O sea, de hecho es de los... No sabría decir cuál es su último juego, porque realmente, no sé, a mí me gusta el Amerigo, hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, yo creo que desde el Amerigo no me ha gustado tanto un juego de Fell, ¿no? Así que yo creo que puede convertirse... Y me daba mucho miedo porque tiene una nota bastante regulera, tiene un 7,3 en BGG, y me daba mucho miedo en ese sentido porque no las tenía todas conmigo, pero a mí particularmente, al final son todos gustos, me ha gustado bastante. En cuanto al precio, pues el precio son unos 42 euros, así que está bastante bien, componentes bastante aceptables, rejugabilidad creo que también tiene bastante, y creo que eso va a ser todo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5, os dejo con las valoraciones, un saludo, chao.